Bien, buenos días. Vamos a comenzar con este curso de literatura uno. Básicamente habla sobre el análisis literario. Si tienes alguna duda o comentario, me preguntas, por favor. Bueno, ya les puse en el grupo de WhatsApp el código para entrar a Classroom y les voy a hacer la presentación de las unidades y algún tema. La unidad uno se llama el significado y funciones de la literatura, y sobre ello tiene que ver la actividad uno. Luego, en la actividad 2 y 3 van a abordar lo que es el proceso comunicativo, así como cuando nosotros hablamos siempre tenemos una comunicación, existe un mensaje, un destinador, un mensaje o código, un destinatario, un contexto. Igual la literatura tiene todos esos elementos. También vamos a ver las funciones de la literatura y las funciones del lenguaje. Una cosa es el lenguaje y otra cosa es la literatura. El lenguaje tiene que ver con la escritura, con el hablar, con las señas. Ese es el lenguaje. Mientras que la literatura básicamente es escrito. Es la comunicación escrita, que puede ser, por ejemplo, imágenes, puede ser el cine, puede ser los libros. Eso es literatura. Por ejemplo, cuando vemos nosotros periódicos del siglo antepasado, del siglo XIX, ya se puede considerar literatura porque aparecen géneros y aparece la escritura de lo que se expresa de una manera que ya no existe. Entonces, como son documentos históricos también, ya se afirma que eso también es literatura, pero no todo es literatura. Hay dos clasificaciones. La modernidad afirma que por literatura se entiende toda aquella obra canónica, toda aquella obra importante, por ejemplo, El Quijote de la Mancha y esas grandes obras del canon literario europeo. Pero cuando se habla sobre la literatura vista desde la posmodernidad, ya entran periódicos, entra el cine, entra la pintura, entra el arte rupestre, todo ese tipo de comunicación visual entra dentro de lo que es la literatura. Entonces, en la actividad uno van a ustedes a poner qué significa la literatura y después en otra actividad van a ver el diagrama de proceso comunicativo según Jacobson, porque el proceso comunicativo tiene diferentes definiciones. Aquí hay que observar algo, por ejemplo, esta página del libro es la página 9 en el libro, pero acá arribita me parece que es el 7 porque así está en el PDF. Entonces, no hay que confundir el número de la página del libro con el número de la página del escaneado. Por ejemplo, si voy a ver las funciones de la literatura, bueno, vamos a ver la naturaleza y definición. En la página, aquí dice página 14, pero si yo le doy aquí arriba 14, que me manda la página 14, me va a mandar a la página del escaneado, que sería en este caso la 18. Entonces vamos a regresar y ya me voy a la 14. Eso porque tiene que ver con el número de actividad. Algunas actividades las saqué del libro, entonces hay que confirmar que efectivamente coincida el número del ejercicio pedido con el número de la página del libro. Aquí está página 14 y viene la naturaleza y definición de la literatura. Nosotros, como occidentales, tenemos el pensamiento europeo. Los chinos, los japoneses, los rusos tienen un pensamiento diferente, un pensamiento oriental. Ahora, la naturaleza y definición de la literatura la vamos a tomar de ese concepto occidental, es decir, los egipcios heredaron toda su filosofía y conocimiento a los griegos y estos a su vez a los romanos, y cuando fue la conquista de Mesoamérica, la creación de la Nueva España en el siglo XVI y XVII, se trajo todo ese conocimiento. Entonces vamos a ver que estas primeras definiciones vienen de los griegos. Por ejemplo, aquí Platón, Aristóteles, que son pensadores, es decir, son personas que se ponían a pensar y definían ellos, por ejemplo, definían qué filosofía, qué era poesía, qué era historia, y lo escribían. Pero nosotros no vamos a fijarnos tanto en la definición de los griegos, sino que hay otras definiciones, porque los rusos también crean su propia concepción de lo que es literatura. Luego van a haber escuelas en Europa
que van a definir también lo que es literatura y van a haber diferentes escuelas. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, pero básicamente ahorita todavía no hemos llegado al concepto de lo que es literatura, pero una primera aproximación vamos a decir que es una representación, ¿sí? La literatura es una representación de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros observamos en nuestro contexto. Bien, vamos a continuar con las funciones de la literatura. Mm, como les digo, pues literatura tiene que ver con esa representación de lo que nosotros vemos en nuestra cotidianidad y generalmente los que escribían anteriormente, como en la actualidad todavía, los que escribían eran las personas que tenían satisfechas sus necesidades básicas, es decir, una persona que no necesita trabajar, conseguir alimento, pues se ponen a escribir. En el siglo XIX los grandes escritores eran personas ricas y o personas que tenían mecenas. Nosotros, por ejemplo, tenemos que trabajar y quizás un tiempo que tenemos libre nos dedicamos a escribir, pero los grandes literatos son personas que pues básicamente vivían pues de la escritura y no tenían que trabajar físicamente para escribir sus libros. Bien, entonces vamos a ver las funciones de la literatura. La primera función sería representar la verdad. Una, una de las funciones, como su nombre lo dice, es que a través del texto se busca representar la verdad o representar la realidad. Esa es una de las primeras funciones. Ahí también vienen definiciones y conceptos de los griegos, pero también de Beleg y Barren. Por ejemplo, esta primera función afirman Beleg y Barren. La verdad es un término honorífico y registramos nuestro respeto serio por el arte, nuestra aprehensión del arte como uno de los valores supremos. Por otro, tenemos y lógicamente que si el arte no es verdad, será mentira, como arrebatadamente lo llamó Platón. Otra función es expresar la libertad. Muchas personas, pocas, hacen una crítica social. Ven la sociedad, la critican y luego la escriben. Puede ser de una manera muy puntual, puede ser de una manera velada, es decir, critican la sociedad en la que viven y lo pueden hacer directa o indirectamente. Hay veces que a través de un cuento una persona critica a las personas o critica una realidad. Y no solamente a través de la escritura, sino como había comentado al principio, lo hace también a través de otras manifestaciones como el cine, la prensa. Es decir, estos medios de comunicación sirven para criticar la realidad. Entonces, función de la literatura, la primera sería representar la realidad o la verdad. La segunda, expresar la libertad. Y tercera, formar y transformar de manera intelectual. Aquí también lo que nos indica el texto es de que buscan de alguna manera transformar y formar de manera intelectual a las personas. No sé si me puedes ayudar a leer aquí esta definición. Dice, a ver, luego continúas tú leyendo, dice la utilidad intelectual va más allá de la producción de la obra por la obra. Mucha gente se pone a escribir, escribe pensamientos, escribe poemas, pero es una mera escritura por el hecho de escribir, pero no hay crítica. En general los poetas escriben, pero sí tiene sentido lo que escriben, pero muchas veces hablan al amor, al desamor, a la muerte, y hay otras personas que escriben poemas, pero son poemas de crítica, de protesta. Eh, para el creador del arte o especie literaria implica el conocimiento de una realidad, verdad, base del hecho literario. El poeta literato señala Paglialunga en el 2001 refiriendo a Aristóteles lo que pretende. Si me ayudas a leer esta parte, por favor. Claro, dice, es una representación de la realidad, la creación de un universo homólogo del real, que no produzca fotográficamente, sino que refleje los propios modelos y las leyes que gobiernan el cosmos, capaz, por tanto, de captar lo universal y permanente de la naturaleza humana en las situaciones que le toca vivir. Es esta capacidad de correspondencia o similitud entre el modelo y la creación del artista lo que provoca el placer del espectador, ya que la actividad mimética, por ser inherente al hombre, le es placentera. Muy bien, muchas gracias. Entonces,
Dice que es una representación de la realidad. Por ejemplo, si yo tengo este celular, puedo decir que lo presento, aquí lo presento. Pero si ya hago un dibujo sobre el celular, es una representación del objeto, es decir, es una representación. Primero lo presento y cuando lo dibujo, represento, vuelvo a presentar. Entonces la literatura funciona igual. La literatura no refleja nada. La literatura es una representación de algo. Por eso es que lo único que refleja la realidad sería el espejo, pero dependiendo de lo que la persona quiere observar. Por ejemplo, si una persona ve un espejo, entiende de una manera, pero si llama a otra persona va a entender otra manera. Y la literatura no es un reflejo, la literatura es una representación y cada quien escribe, nadie escribe por la libre, nadie escribe porque se le ocurre y escribe y lo publica, no. Todos tenemos una justificación. Hay gente que sí, que escribe porque quiere escribir, pero la mayoría lo hace por algo y para algo. Bueno, entonces, de esta primera parte ya hay que sacar la primera actividad que es definir literatura y describir con sus propias palabras las funciones, las tres funciones de la literatura que tiene que ver con las actividades en Classroom. Por ejemplo, aquí está la actividad 1, eso es lo que pide. Luego la actividad 2, que la tienen que entregar hoy, dice, describa el proceso comunicativo según Jacobson. Aquí se va a describir el proceso comunicativo. Eso viene más adelante. Este señor Jacobson era un estudioso de la lengua como otros, como Saussure, como Chomsky, básicamente en el contexto internacional. Los rusos también, Peleg y Barren. Aquí está Roman Jacobson, es un lingüista ruso. Ellos estudiaban la lengua, pero también lo hacían los checos, lo hacían. Hay un teórico también, se apellida Todorov. Nosotros, más que basarnos en los formalistas rusos o checos, vamos a estudiar la semiótica vista desde el contexto europeo, pero también desde el contexto angloamericano. Es decir, los lingüistas estadounidenses son los que más han estudiado la lengua, porque la lengua tiene muchas maneras de manifestarse. Por ejemplo, en España, no es lo mismo decir una palabra con S de serpiente, pero si dicen zapato, que está escrita con Z, ellos dicen zapato, zapato. Y nosotros no hacemos esa distinción en México. Por ejemplo, en nuestro país nosotros decimos igual zapato, serpiente, es con la misma S, mientras los españoles que viven en España, ellos sí hacen diferenciación. Existen como eh, tres fonemas para la S, que es un sibilante. Y ellos hacen esa distinción, pues. Entonces, por ejemplo, muchas personas que vivimos en la costa no pronunciamos la S al final de palabra. Por ejemplo, no decimos pues, muchas veces decimos pues. O, por ejemplo, en el área del Caribe, no dicen amor, sino dicen amor. O no pronuncian la R en medio de palabra o al final de palabra. Esto lo estudian los que se dedican a la semiótica. Es un movimiento derivado del formalismo estructuralismo y básicamente se basa en dos manifestaciones de la lengua, el uso y el sentido. Es decir, la lengua se emplea para algo, pero también la lengua tiene un sentido. Por ejemplo, si yo presento aquí ese texto, por una parte tiene una manifestación, pero también tiene un sentido que tiene que ver con el contexto. Toda actividad humana tiene un significado, dice, y aquí vemos el proceso, un proceso de la obra literaria que también tiene que ver con la comunicación. Tiene una estructura. Esta sería la estructura formal, la forma. Mientras que cuando analizamos los signos lingüísticos y no lingüísticos, tiene que ver con el sentido. Entonces, un texto tiene forma
la forma como está escrita y a la vez tiene un sentido. Cómo se muestra la obra y qué significa. Por ejemplo, se me viene a la mente este cuento de la Caperucita Roja. Este cuento, por una parte, tiene una forma, tiene los personajes, el ambiente, pero por otro tiene un sentido, tiene una enseñanza. Y hay textos que no tienen una moraleja. Bueno, hasta aquí, no sé, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, yo soy un adepto de lo que viene siendo la filosofía. Me gusta la crítica griega y, bueno, no la crítica, sino los parlamentos griegos. Ya ve que los griegos eran políticos, filósofos, artistas, escritores en su momento. Entonces, a mí me gustó mucho desde muy joven leer la literatura, leer la filosofía, los significados de las palabras, la coherencia entre las frases. Y me agrada mucho la literatura, esta materia no la había visto. Entonces, yo, pues me gusta tanto la lectura que incluso he leído toda la Biblia. Nada más con respecto a lo que es el conocimiento. Entonces, también es una obra literaria muy, muy completa y muy compleja, y a mí me agrada mucho todo este aspecto del conocimiento. Entonces, yo creo que en esta materia, pues, voy a llevar un poquito mi comprensión más allá de lo que suelo hacerlo en las otras materias, porque en sí me gusta mucho la lectura y la literatura. Es nada más un comentario. Sí, muy bien, muchas gracias. Sí, fíjate, lo que tú mencionas es muy importante y muy interesante. La Biblia es un texto literario, histórico y filosófico, porque te da mucha enseñanza, incluso escrita en verso, porque lo que leemos son traducciones, pero a su vez fue escrita la Biblia en rollos, como especie de papiros, en hebreo o en arameo. Entonces, la forma de escribir, haz de cuenta que son puros poemas que tienen toda la métrica, tienen rima, pero aparte tienen enseñanza y hablan de Dios, digamos, toda la Biblia habla de Dios. Yo también tuve la oportunidad de leer el Corán. En el Corán también está escrito en forma de verso. El Corán también habla de Dios, el Corán también habla de Jesús, de María, pero tiene elementos de la literatura no canónica, es decir, toma muchas enseñanzas de los árabes primitivos, que es muy normal, mientras que la Biblia, lo que es el Tanaj, la Torá judía, eh, se, se estudia los pueblos semíticos de lo que hoy sería Palestina, Israel. El Corán se basa en mucho pensamiento árabe y sí tiene conocimiento, pero tiene mucha, la escritura, los versos también son bonitos. Por ejemplo, el Corán, cómo empieza en el nombre de Dios, eh, clemente y misericordioso, así empieza el Corán, es la primera sura. Y la Biblia en Génesis dice en el principio, ¿sí? Así empieza. Entonces, ¿por qué viene esto? Porque la Biblia también sería un documento literario y es un documento que, que las religiones más grandes del mundo afirman que están inspirados, pues están inspirados por Dios. Bueno, entonces cambiando un poquito de tema para ver el modelo de Jacobson, vamos a ver que este modelo habla del proceso comunicativo. Cuando vamos a ver una obra de teatro, cuando vemos el cine, cuando leemos, cuando hablamos, siempre hay un mensaje, alguien que lo dice, alguien que lo recibe, hay un contexto, hay un código y hay una decodificación. Aquí quizás faltó ese término decodificación, es decir, yo recibo el mensaje, pero lo decodifico. Si tú y yo tenemos el mismo código, en este caso hablamos español, como tenemos la misma lengua, lo puedo yo decodificar, pero si tú fueses ruso o iraní y me dices un mensaje, como yo no tengo el mismo código, no lo puedo decodificar y por lo tanto no hay un proceso comunicativo. Si una persona fuese sordomuda y yo le estoy hablando, no me va a escuchar porque no tiene el mismo código. Entonces,
Eso quiere decir el modelo de Jacobson. Se parece mucho al modelo del francés Saussure, que también habla del destinatario, el mensaje, el código y la decodificación. Nada más que aquí en este curso nos vamos a basar más hacia los estadounidenses. Y ya la escuela que te digo de Saussure, por ejemplo, es francesa. Y la rusa quedó un poco más, ya no continuó, ya no continuó. Por el proceso político que tuvo en el siglo XX mismo, pues la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, luego el estalinismo y todo lo que tiene que ver con la historia de los rusos. Aquí, de acuerdo a Jacobson, hay 6 elementos que son parte del proceso comunicativo, que sería destinador, destinatario, mensaje, código, contacto, contexto. Como te digo, aquí Saussure, la escuela francesa, nada más le agrega decodificación. Incluso hay una escuela también que habla de que el ruido es un elemento dentro del proceso comunicativo. Dice que en el proceso comunicativo siempre hay ruido, hay una interferencia. Bien. Funciones del lenguaje en la comunicación. Esto también tiene que ver con una actividad que me van a entregar hoy. Es escribir un ejemplo de cada función. Aquí en el inciso A tenemos la función emotiva. Cuando alguien quiere expresar algo de forma de exclamación, por ejemplo, dice función emotiva, el calor es agobiante. Qué alegría saber de ti. Es una expresión. Con que tú pongas una exclamación, ya es un ejemplo de función emotiva. La función conativa, el mensaje se centra al destinatario, quien pretende captar su atención. Señora, pase por aquí. ¿Sí? Entonces, en esa actividad hay que poner un ejemplo de cada una de las funciones. Vamos a ver la actividad 3. Dice, escriba un ejemplo de las funciones del lenguaje. Sí, dime. Tiene que ser un ejemplo que salga de mí, o puedo poner un ejemplo de los que estaban ahí escritos. Sí, es un ejemplo de tuyo. Por ejemplo, Okay. tú lees la definición, dice emotiva. Viene la definición, vienen los ejemplos y tú inventas uno y lo escribes. Ese ejemplo me lo vas a mandar. Aquí están todas las funciones. Emotiva, conativa, denotiva. Entonces hay que leer la definición, el ejemplo y ya tú me lo envías, pero inventado. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en la función conativa, yo pondría, por ejemplo, jóvenes, ¿me escuchan? Ese es un ejemplo. Entonces ponen nada más función, el ejemplo. Función B, conativa, el ejemplo, y eso es todo. Y te puedes guiar de aquí, nada más, y luego pones un ejemplo que tú inventes, porque tú utilices más bien, que tú utilices. Bien, entonces voy a dejar de grabar para que